Gracias, Señor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Señor, por guiarnos, por cuidarnos, por consolarnos en nuestros afanes, nuestras tristezas, Señor. Consuélanos en todo lo que estamos viviendo, Señor. Nuestro país está viviendo momentos inquietantes y no dudo que lo que inquieta al país va tocando, no solamente en términos generales, sino en términos particulares. Fortalece, Señor, a toda aquella persona que en medio de la situación que está viviendo se siente inquieta, se siente preocupada, se siente legítimamente asustada, se siente decepcionada porque hay planes que comienzan, cada día que avanza hay cosas que se caen. Había cosas que iban a ocurrir hoy y el efecto de los días anteriores se ha deteriorado. Hay planes que se están debilitando, Señor. Y por eso te necesitamos a ti que te glorifiques, Señor. Consolando, primero que todo, consolando a los que están tristes, a los que están preocupados, a los que están asustados, Señor. Consuélanos, fortalécenos y danos el gozo. Quita este lamento y conviértelo en alegría, en baile, Señor. Conviértelo en esperanza, como solo tú lo puedes hacer. ¿Pero por qué? Porque no vemos lo natural solamente, vemos lo sobrenatural, lo invisible, Señor. Tú nos permites percibirlo por medio del Espíritu. Y porque no vemos los hechos todavía, pero sí vemos las promesas que garantizan esos hechos. Señor, que el ver las promesas a nosotros nos sostenga, que si estamos perturbados, Señor, vemos esas promesas, claro, entendiendo que tienen requisitos, ¿no? Que hay que ser justos, que hay que estar alineados en la justicia, porque no podemos pedir, Señora, justicia si somos injustos, porque cuando llegue esa justicia, nosotros vamos a ser los que perdemos, porque los injustos pierden cuando llega la justicia. Por eso, Señor, siendo sabios, prudentes, honestos, pedimos justicia, pero primero siendo justos, porque cuando esa justicia llega, Señor, estamos arropados por ellas, por esas medidas justas que tú harás. Por eso, Señor, hoy te pedimos, llévanos primero a tu justicia, a ser justos delante de ti, para que cuando venga la justicia, esa justicia, en vez de arrastrarnos, de tirarnos por ser injustos, nos guarde, nos proteja, nos garantice, Señor, que vamos a estar bien. Estamos en tiempos donde necesitamos justicia, sí, donde debemos clamar por la justicia en este país y en la tierra entera, Señor, porque hay mucha injusticia, es cierto. Pero hoy tú nos dices esto, primero sé justo. Primero debes estar en el lado correcto, porque cuando vengan las aguas impetuosas, fuertes, que arrastran de la justicia mía, no serás arrastrado por injusto, porque las aguas de la justicia corren, se mueven, van caudalosas contra los injustos que están en ese camino de injusticia, para arrastrarlos, para vencerlos. Sigamos clamando por justicia, tú nos dices, pero también por prudencia, por sentido lógico, pongámonos al lado de los justos para ver desde la orilla de las aguas, Señor, cómo tú limpias la tierra y cómo al limpiar la tierra, Señor, no solo quedaremos con una tierra mejor, sino que de hecho, para poder disfrutar de esta tierra mejor, estaremos vivos, estaremos bien, estaremos preservados, porque estuvimos de tu lado, Señor, del lado de la justicia, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque la injusticia van desde lo más grande, de lo más obvio hasta lo cotidiano. Seamos justos, Señor, al no robar, por ejemplo, no matar, pero también justos en el trato cotidiano con los seres en nuestra casa. Es justo hablarle así a los nuestros. Es justo tratarme como me trato, porque puedo ser injusto injuriándome, castigándome, pero también a veces dándome demasiado. Es justo que me quiera consentir en todo. Eso es tan malo como el que no se da nada, porque tanto uno como el otro hace daño. Cuando dices que más bien tenemos que ser sabios y la sabiduría implica dar y aceptar también de buen ánimo conforme a la verdad lo que tú quieres que recibamos y lo que tú quieres que demos. Señor, hoy nuevamente te digo, gracias, gracias por mostrarnos que en ti, Señora, hay multitud de gozo, de esperanza.
pero en tus principios también, o más bien, y en tus principios, Señor, está la multitud de principios que nos llevan a ser justos. Y por eso estaremos amparados por ti. Sí, sigamos pidiendo por justicia en nuestra nación, por justicia en el mundo, pero antes poniéndonos en el lugar, en ese lugar correcto, para que cuando las aguas de la justicia tuya, de la justicia divina, nos vean más bien desde la orilla, en lugar seguro, y no seamos arrastrados por nuestras maldades, Señor. Renunciando a toda maldad, porque las maldades nos colocan en el camino de la justicia, donde tú arrasarás, donde tú limpiarás la tierra de esas injusticias. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por recordarnos, sí, dos cosas: sigamos orando, sigamos clamando por la justicia, pero también sigamos en este arrepentimiento continuo, purificándonos, purificándonos, porque así somos tus ovejas puras, que gozamos con el favor del buen pastor, y con el buen pastor que nada nos faltará. Señor, bendecimos esta palabra, la cual nuevamente nos agradará en la medida que la recibamos en el espíritu y no en la carne, y que nuevamente nos dará la oportunidad de seguir creciendo. Bendita tu palabra hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días a todos, y este tema me lleva a remitirme a algo que hace un tiempo leí y que me llevó a tomar una decisión. No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero en una ocasión en este año, una persona aspirando a la presidencia de la República decía en unas declaraciones a la prensa que sus votantes eran personas que no le importaban los problemas nacionales, que no le importaban los problemas de otros, sino eran personas que pensaban más bien en el que hay para mí. Así mismo lo expresaba con palabras más, palabras menos. Él decía, mis votantes son aquellos que les interesa es recibir dinero, los que quieren resolverse ellos sus vidas, independientemente de los problemas del país. En ese momento, ante lo que propuso como perfil de votantes, este candidato, yo dije, bueno, ya yo tengo claro, no puedo votar por él. Porque si el perfil de sus votantes son personas que piensan en ellos exclusivamente, en qué hay para mí, en resuelvan mi vida, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, no puedo, porque eso va contrario a mis principios. Y ahí es donde, sin abordar el tema político, sino más bien partiendo de este tema político, vamos al tema o al otro plano, al plano de nuestro carácter. Podemos ser personas que siempre miremos cómo todo nos debe beneficiar o cómo nosotros somos canales para que esa bendición vaya para otras personas. Por eso el título del tema, pasar del qué hay para mí al qué hay para Dios, debe ser para nosotros muy interesante, para si estamos haciendo lo correcto, que es pensar en qué hay para Dios, para el reino de los cielos, permanezcamos ahí. Pero si es lo contrario, para que corrijamos o para que corrijamos a otros. Incluso cristianos que tal vez por eso están fascinados. No creo que, o tal vez, estoy convencido que por lo menos muchos que siguen el Evangelio de la Prosperidad es porque están fascinados con esto. Vamos a ver en Dios qué hay para mí. 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, rebate, refuta, derriba el argumento de que hay que acercarse a Dios para ver qué hay para nosotros, qué hay para mí. Porque Dios es amor. Y Dios quiere que amemos como Él. Y dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, lo siguiente: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dentro de esto destaco, dentro de estas estas cuatro características, estos cuatro no, las cuatro cosas que no hace el amor, no busca lo suyo. Así que por consiguiente, yo no me puedo acercar a Dios para buscar lo mío. Eso no es amar. Y el gran mandamiento es adorar al Señor, amar al Señor. Amar al Señor. El segundo gran mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Así que obviamente, si yo estoy como cristiano diciendo, ¿qué hay para mí, Señor? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Tendré una Biblia, tendré una denominación, pero no tengo un corazón cristiano. Romanos 12, vamos a Romanos 12, para seguir rebatiendo esta idea de que es bueno vivir para el que hay para mí. Romanos 12, vamos a Romanos 12, versículos 11 al 13. Muy bien, Romanos 12, del 11 al 13 nos dice,
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuidado, porque a veces nosotros creemos que el Señor nos sirva a nosotros, sirviendo al Señor. Sigo en la lectura. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo lo que se está diciendo en estos versículos habla de renunciar a uno mismo y pensar en los demás. Y quitándonos las barreras, porque imagínense, aquí dicen lo que requiere diligencia, no perezosos. Ni siquiera imaginarnos, es entender. La pereza es el culto a la inmovilidad, es rendirnos a lo que quiere mi cuerpo y mi cuerpo quiere descansar. Para quitarme la pereza yo tengo que muchas veces vencer precisamente el agotamiento. ¿Y por qué lo hago? Porque alguien necesita de mí. Ese fervor en espíritu, sirviendo al Señor, también requiere desprenderme de mí mismo. Ya no estar ferviente en mi carnalidad, en mis quereres, en mis complacencias, placeres y demás, ¿no? Sino ferviente en espíritu para servir al Señor. Y todo lo demás sigue hablando de desprenderme de mí mismo, en dejar de pensar qué hay para mí, para ver qué hay para Dios y para los demás. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Mire, el que es egoísta no le gusta sufrir. Una prueba de egoísmo y que hay para mí es que no quiero sufrir. Es más, en la tristeza, en la angustia, en la crisis, se muestra, sale el cobre de las personas. Hay personas que están muy bien hasta que falta algo en casa, hasta que falta algo en la cuenta bancaria. Hay matrimonios que se rompen porque hay crisis económica. Cuando la crisis económica nos debe llevar a estar más unidos. Tú tienes poquito, yo tengo un poquito, bueno, entre los dos poquitos vamos a ver si hacemos un montoncito. Y no es que quería rimar así de gratis, pero vamos a ver, o a lo mejor el poquito tuyo, el poquito mío no sirve para mucho, pero por lo menos estamos juntos. Estamos viviendo esto. Las personas egoístas y el que piensan que hay para mí, apenas que escasea, huyen, se escurren, se, se ven por allá lejos, ¿no? Se fueron porque no están para nosotros. Constantes en la oración, pero en esa oración, no tanto en esa oración que hay para mí, que hay para mí, que hay para mí, sino, Señor, muéstrame cómo te puedo servir a ti. ¿Qué requieres de mí? Y por supuesto, el que hay para mí no me lleva a compartir para las necesidades de nadie. Pero aquí dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuáles son las barreras de la hospitalidad? Bueno, les confieso que hubo un tiempo en mi vida cuando yo quería estar muy solo, creo que lo he dicho. A mí me costaba ser hospitalario, no tanto porque no quisiera compartir, prefería hacerle el supermercado y llevárselo a su casa a la persona. Tal vez más para mí era más fácil comprarle la cama y ponerla en su alcoba que dejarla dormir. Pero era por otras razones que tampoco estaban bien. Y era porque yo tenía mucho temor a la maldad de las personas. Y vivía como el tema de ayer, ¿no? De la burbuja, que estábamos hablando. Vivía en la burbuja, siempre protegiéndome. Pero me despojo de ese temor y ahora debo practicar la hospitalidad. Si ya el Señor me quitó el temor a la gente, ya no tengo barreras, tengo que servirle a las personas. Juan 13, versículo 34, nos confirma esto, que uno no vive para sí mismo. Dice Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces recuerden que vivimos para amar al Señor, pero también eso implica que vivimos para amar sus disposiciones, sus mandatos. Y este mandamiento que nos da, ámense unos a otros. ¿Y cómo amamos? Practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos, sufrir tribulación por causa de los demás, orar por los demás, luchar por los demás con diligencia, no con pereza. Y muchas veces nos tocará a nosotros, levantarnos. Cuando más cálida está la cama, levantarnos para ayudar. Muy bien. Porque esto también no solo es mandato. Miren cómo es el Señor. Él manda, pero también promete. ¿Qué dice Proverbios 11:25? En su generosidad, porque Dios no es que demanda de nosotros generosidad y Él es duro. No, Dios es mucho más generoso que nosotros.
y es completamente justo. Proverbios 11:25 nos dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Porque lo dice el mundo? No necesariamente. Más bien porque lo garantiza Dios. Es más, en el mundo, ¿qué se dice? El alma avara, el alma codiciosa será prosperada porque no se le perderá ni un centavito. Y el que no saciare a nadie, siempre tendrá la alacena llena. O sea, matemáticamente es así. Si yo tengo 50 libras de arroz y no las comparto con nadie, siempre voy a tener 50 libras de arroz para mí. Si la divido, como que me voy quedando sin. Pero es que aquí vemos la mano milagrosa de Dios. Seamos generosos y el Señor nos prosperará. Saciemos a otros, Él se hará cargo de nosotros. Es más, incluso en las inquietudes, debemos seguir creyendo en el Señor. Recuerdo, y esto fue una lección muy bonita cuando estaba estudiando para misioneros en Colombia y me están hospedando en una sede. Y en un momento dado estaban los dos pastores de la iglesia del matrimonio. No, el pastor y su esposa estaban ahí. Y la esposa le decía, muy preocupada a su esposo, ¿qué hacemos, mi amor? Mira que no tenemos para pagar la renta. No nos alcanza para pagar los servicios. Este mes ha sido terrible. Y él le dijo, no te preocupes, ya yo tengo resuelto esto. Ya tengo el plan, voy a seguir dando, hoy tengo que atender a los profesionales, cuidarlos a ellos. Mañana tengo cita con un discípulo, después tengo cita con otro discípulo, después con otro discípulo. Voy a predicar, voy a enseñar, voy a tener el reino de Dios y su justicia. Voy a preocuparme, y con esto, bueno, ya sería como agregándole, ¿no? Él se iba a estar preocupando por saciar a los necesitados, por no impedirse, no ponerse la barrera. Es que yo cómo voy a andar pensando en los demás y mira cómo estoy yo. Supe años después que no los habían botado de la sede, no les habían echado los muebles a la calle porque no podían pagar. De una u otra manera, el Señor estaba viendo su justicia. A veces nosotros el miedo, permitimos que el miedo nos vuelva egoísta, pero eso es no confiar en el Señor. Al final de cuentas, es por ese beneficio. No, veámoslo como una dádiva al Señor, una añadidura muy linda, pero tenemos que hacerlo como dice Gálatas 6:2. ¿Por qué ayudamos a la gente? Por dos razones. Porque hay personas que están muy cargadas y porque tenemos un Señor que nos salvó y que pone una ley. Y cuando yo cumplo la ley de nuestro Salvador, estoy honrando la mente y el corazón de quien puso esa ley. ¿Cómo no honrar a mi Salvador? Por eso es que debemos pensar en los otros y en la obra del Señor. Porque cuando pienso en los demás con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, cumplo la ley de Dios y sirvo a Dios. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando pienso en los demás, también pienso en Dios. Pienso en mi Cristo Salvador. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, esa que dentro de todo incluye este nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Cuando yo amo a los otros, estoy honrando a mi Salvador y también estoy quitándole las cargas a otros. Hay personas que están cansadas, agotadas, muertas de miedo porque dicen, ¿y si esto no salgo nunca? Puede ser que nosotros también estemos viviendo eso, pero nosotros tenemos un buen pastor que nos dice que nada nos faltará. Pero para que nada nos falte, tenemos que dejar de estar pidiendo al Señor, ya que no me faltará nada. Dame, 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 dame. Necesito, necesito, necesito. ¿Y sabes qué, Señor? Voy a orar porque necesito, necesito y necesito. Porque tú eres el Dios que me dice que en nada seré empobrecido. Pero si soy injusto, ¿cómo voy a ser amparado? Filipenses capítulo 2. Esto nos confirma que ese cristianismo, o fuera del cristianismo también, ese que hay para mí, a Dios no le gusta. Dios le molesta mucho que solamente pensemos en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es injusto y a Dios le molesta la injusticia. Filipenses 2 del 4 al 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De todas maneras, para que vean, no es que, ay, que no podemos pensar nosotros en nosotros mismos, sino cada cual también por lo de los otros. No está mal pensar en lo de uno, pero no solamente
¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Y qué necesito? Necesito. Claro, usted considere que en su casa hay familia, hay personas que necesitan alimentarse, usted necesita vestirse también, pero piense en esa necesidad de los otros. Ve esa ropa que desgastada, dice, uff, no tengo ropa nueva, ya no sé ni dónde, ni con cuántos deditos tapar los agujeros de mi camiseta. Y así también hay otros. Es más, lleve a las debilidades, lo faltante de usted a experimentar, a conocer que hay otros, recordar. Es más, cada huequito de mi camiseta que me lleve a recordar que hay otros que quisieran tener una camiseta con agujeritos. Dice, por lo menos ese agujerito te recuerda, compañero, que tienes una camiseta rota. Yo no tengo agujeros en la camiseta porque no tengo camiseta. Mirar más allá. La alacena vacía, es decir, no es la única vacía. O la mía está vacía desde ayer. Hay otros que la tienen vacía desde hace semanas. O no tienen ni siquiera la alacena. Por eso hoy, si el Señor algo nos llama a nosotros, es a pensar en los demás y quitar para siempre ese cristianismo que hay para mí, que a nuestro Señor no le gusta, no le agrada, y que Él no practicó, porque nuestro Señor Jesucristo no dijo, ¿qué hay para mí en la cruz? Si lo hubiera dicho, todos hubiéramos sido condenados, porque no hubiera sido su vida entregada voluntariamente para, para nosotros ahora tener la esperanza, una esperanza que no es aérea, que es completamente real, de la resurrección. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Para qué oramos? ¿Para que el Señor resuelva qué hay para mí? Estamos intercediendo por los demás. Estamos pensando en los demás. Está bien lo que dice Filipenses 2, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, también hay que pensar en los otros, no dejando de pensar en los míos, en mis propias necesidades, pero no puedo ser el centro del universo. Porque cuando soy el centro del universo, le estoy diciendo, Señor, usted es el centro del universo, pero en este momento soy yo. Así que sírvame unos buenos milagros porque me agradaría mucho. Gracias por sus tiempos de intercesión, porque con esto quiero cerrar. Si hay algo que me agrada es que en los tiempos de intercesión no hay un que hay para mí. De verdad, sí está bien que a veces han pedido por trabajo de sus hijos, de sus padres, por la salud de sus parientes o por su propio trabajo. Pero si algo puedo decir con mucha alegría es que en las oraciones hay mucha intercesión por otros. Sigamos así. No dejen pensar en sus necesidades, no. Pidan, es más, pidamos por los trabajos de los que no tienen dentro de nuestra propia iglesia, pero nunca dejando de pensar en los demás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta instrucción. Gracias por esta corrección o incluso advertencia si estamos cayendo en el que hay para mí. Todo el día viendo como si fuera el único que le faltara, como si fuera la persona que más le falta. Me acerco a los demás como proveedores. Si me acerco a los demás como proveedores, estoy mal. Más bien, ¿qué necesitas? Yo necesito, pero me interesa saber qué necesitas tú. Si en medio de la crisis quiero huir y he huido de lugares porque falta algo, me he aislado, tengo que corregir. La escasez no es razón para apartarme y buscar por mi propio camino cómo resuelvo. La escasez es para entre todos ver cómo resolvemos. Es lo que a ti te agrada. Como esa iglesia primitiva donde todos velaban unos por otros, mirando las necesidades de cada quien, vendiendo si era necesario para resolver las necesidades de otros. Gracias, Señor, por sacarnos del egoísmo a mirar cómo servirte a ti, honrándote a ti, tu ley y cuidando de todas las personas, porque se necesita ese amor y ese amor tú lo has puesto en nosotros para manifestarlo a los hombres, honrándote a ti sobre todas las cosas. En nombre de Jesús te damos gracias por este tema. Amén.